Bienvenidos a este segundo video del tema de diagrama de fases. Hoy vamos a ver los diagramas de fase isomorfos. El concepto de diagrama de fases lo vimos en el video anterior y bueno, este tipo de diagramas se va a presentar cuando en una aleación tenemos presentes dos elementos. Si observamos este diagrama de fases va a ser diferente a los que vimos en el video anterior. Ahora vamos a tener en uno de los ejes la variable temperatura y en otro de los ejes el porcentaje en peso de los elementos que se están involucrando en esta aleación. Vamos a hablar un poquito del tema del porcentaje en peso. Observen, en esta esquina tenemos al cobre, significa que aquí el cobre está al 100% en peso. Aquí tenemos el níquel, aquí significa que en este punto tenemos 100% de níquel. En los extremos vamos a tener a los elementos puros. Conforme vamos avanzando en el eje, el cobre va a ir disminuyendo. En este punto, el cobre va a tener 80% de cobre y 20% de níquel. En este punto, vamos a tener 60% de cobre y 40% de níquel. Si leemos al níquel, vamos a ver que aquí tenemos 100%, aquí vamos a tener 80% de níquel y 20% de cobre. Entonces, como pueden ver, este eje, dependiendo de dónde empecemos a leer, va a ser de 100 a 0 para el cobre y de 0 a 100 para el níquel. Una vez que hemos explicado la línea base de este diagrama, ahora vamos a explicar cómo podemos leer este diagrama. En los diagramas anteriores hablábamos de sólidos, líquidos y gases. En estos diagramas que son binarios y en el ejemplo particular que estamos viendo en la imagen, la temperatura en la que estamos trabajando es un intervalo de 1000 a 1500 grados centígrados donde difícilmente vamos a tener la solución en estado gaseoso. Entonces, en esta parte del diagrama, que es solo un pedazo del diagrama en ese intervalo de temperaturas, no vamos a encontrar la fase gaseosa. Sin embargo, encontramos una línea que me va a indicar que de esa línea hacia arriba tenemos la fase líquida. Después vamos a tener una segunda línea que sería la línea del sólido. A partir de esa línea y hacia abajo vamos a tener la fase sólida. Pero vamos a encontrar también al centro una zona, que es la zona que está delimitada por el color azul más oscuro, donde podemos observar la letra alfa, un signo más y la letra L. Esa zona va a ser una zona en donde coexistan el sólido alfa más líquido. En este diagrama, a diferencia del diagrama de los videos anteriores, se encontraban los sólidos y los líquidos en una sola línea. En este tipo de diagramas vamos a encontrar una área mayor donde van a coexistir sólido y líquido. En este tipo de diagramas, las fases sólidas normalmente van a estar distinguidas con letras griegas. En este caso está distinguida la fase sólida con la letra alfa. Ahora bien, vamos a intentar leer cómo se va a solidificar una aleación a una concentración específica. Vamos a considerar la concentración donde se tiene 40% de níquel y 60% de cobre, que sería este punto. Si nosotros trazamos esta línea hasta la parte alta del diagrama, podemos empezar a leer de arriba hacia abajo. A 1500 grados centígrados tenemos una fase líquida. A 1400 grados centígrados se mantiene una fase líquida. A 1300 grados centígrados se mantiene la fase líquida. Una vez que esta línea cruza la línea de líquidos, inicia la primera aparición de un sólido, que es el sólido alfa. Y podemos observar que en este punto la temperatura es de 1280 grados centígrados. Eso significa que a 1280 grados centígrados tenemos la primera aparición del sólido. Después continuamos enfriando, continuamos bajando la línea y llegamos a topar hasta la línea de sólidos. Significa que en este punto, que está a 1240 grados centígrados, todo el líquido desaparece y a partir de ese punto solamente vamos a encontrar fase sólida. Así podemos leer de manera vertical un diagrama de fases a una composición específica. Y entonces podemos identificar que la presencia de dos fases se va a dar solamente entre el intervalo de 1240 grados centígrados a 1840 grados centígrados. A ese intervalo se le va a llamar intervalo de solidificación, que significa que vamos a requerir disminuir 40 grados centígrados de temperatura a partir de 1280 para que se solidifique todo el líquido. Eso en el punto de esa concentración. Si nosotros hacemos el mismo ejercicio, pero lo hacemos en la línea de los 80% de níquel y 20% de cobre, va a cambiar el intervalo de solidificación. Observen, a 1400 grados aproximadamente empieza la primera solidificación y va a concluir
en este punto aproximadamente 1380 grados centígrados. El intervalo de solidificación va a ser menor que en la concentración de 40-60. Es muy importante identificar que en la zona intermedia van a coexistir líquido y sólido. Entonces, una vez que entendimos cómo funciona este diagrama, puede considerarse que un diagrama de fases es un mapa de caminos. Si conocemos las coordenadas, que en este caso sería temperatura y composición de la lesión, podemos determinar las fases que se van a encontrar presentes en cada una de las temperaturas. Hay diferentes tipos de diagrama de fases en equilibrio, similares al que acabamos de leer. El inciso A es el mismo que leímos anteriormente, es un diagrama de fases cobre-níquel. El inciso B vamos a encontrar que ya no son dos elementos aislados, tenemos en el inciso B dos compuestos independientes, óxido de níquel con óxido de magnesio. Ya no son elementos puros, sino son dos óxidos. Pero al igual que el diagrama anterior, tenemos en la parte superior una fase líquida, en la fase central la coexistencia de líquido y sólido y debajo de la línea del solidus la existencia exclusivamente del sólido. En el inciso C podemos encontrar que la combinación ya no es ni de un elemento ni de un compuesto, sino de una combinación de compuestos. Tenemos por un lado la combinación dióxido de silicio, dióxido de calcio, y en el otro lado tenemos la combinación dióxido de silicio, óxido de estroncio. Entonces aquí ya estamos involucrando un tercer compuesto. Sin embargo, el diagrama isomorfo aún me incluye la combinación sólido-líquido en dos fases, pero observemos en este diagrama. A la composición aproximadamente de 40-60, que es esta línea, vamos a encontrar prácticamente una línea donde van a coexistir las dos fases. A esta concentración, el paso entre líquido y sólido va a ser muy rápido. Sin embargo, a esta concentración, a la de 80-20, el intervalo de solidificación va a ser más ancho y en una concentración de aproximadamente 90-10 también tenemos un intervalo de solidificación más ancho. Observen cómo el diagrama de fases no siempre es igual, va a depender de los compuestos que se estén combinando y las composiciones en las que se estén combinando, cómo se van a presentar esos intervalos de solidificación. Igualmente podemos ver para dos elementos, como es el talio y el plomo, un diagrama de fase similar al del inciso C, ahora con las áreas invertidas, donde vemos que composiciones muy cercanas al talio al 100% vamos a tener intervalos de solidificación grandes. Igualmente, intervalos de composición muy altos en cantidad de plomo vamos a tener intervalos de solidificación muy grandes y aproximadamente una aleación 50-50 va a tener intervalos de solidificación muy pequeños. Ahora vamos a hacer otro tipo de cálculos. Bueno, cuando estamos en la parte sólida y en la parte líquida y estamos viendo solamente un intervalo de composición está muy fácil. Pero cuando estamos en la zona sólido-líquido, ¿cómo identificar qué composición tiene ya el sólido y qué composición tiene el líquido? Y qué porcentaje se está solidificando en un punto en específico. A eso se le determina composición de cada fase. Cada fase presente en una aleación va a tener una composición, como ya vimos, que va a estar expresada en % en peso. Para conocer la composición de cada fase vamos a utilizar una isoterma, que es una línea horizontal trazada sobre el eje de temperatura, y la vamos a cruzar en la región donde están dos fases presentes. Y vamos a encontrar dos puntos de esta isoterma que van a chocar con la línea de líquidos y con la línea de sólidos, que en este caso sería el Cl, que sería la composición del líquido, y el Cs, que va a indicarnos la composición del sólido. Una vez que identificamos esos dos puntos, bajamos una línea vertical hacia el eje de la composición en ambos lados y aquí vamos a tener la composición de la fase líquida y la composición de la fase sólida. Esto significa que los extremos de la isoterma que tocan las líneas de líquidos y sólidos van a representar la composición de las dos fases en equilibrio. Este tipo de cálculo solamente lo vamos a poder realizar en el área donde hay dos fases presentes, porque en el área superior, que es solamente líquidos, y en el área inferior, que es solamente sólido, la concentración está expresada directamente por la composición del punto que queremos buscar. Para hacer el cálculo de qué porcentaje en peso tenemos de sólido y qué porcentaje en peso tenemos de líquido, se utiliza una regla que se denomina regla de la palanca. Para deducir esta regla lo fundamentamos en dos expresiones de conservación de la masa. Recuerden, la masa no se crea ni se destruye, solo se transforma. De esa ley de la conservación de la masa, podemos considerar que la cantidad de peso de sólido más la cantidad del peso de líquido me va a dar la unidad o el 100%. ¿va? Entonces, en este caso,
peso del sólido más peso del líquido me da el 100%. En segundo lugar, las masas de los componentes, que en este caso hacemos un ejemplo entre cobre y níquel, deben coincidir con la masa total de la aleación. Por lo tanto, el peso del sólido multiplicado por la concentración del sólido más el peso del líquido multiplicado por la concentración del líquido me va a dar la concentración inicial de la aleación. Y entonces, para poder calcular el porcentaje del sólido y el porcentaje del líquido, simplemente tenemos que resolver estas dos ecuaciones y vamos a llegar a estas expresiones. Con esta expresión puedo calcular el peso del líquido y con esta expresión puedo calcular el peso del sólido. Observemos la expresión. Sería la concentración del sólido menos la concentración inicial entre la concentración del sólido menos la concentración del líquido. De la misma manera, para el sólido va a ser lo mismo, nada más que aquí nos vamos a referenciar al líquido. Sería la concentración inicial menos la concentración de líquido sobre la concentración del sólido menos la concentración de líquido. Observen que el término del denominador es idéntico para ambas expresiones y lo único que va a cambiar es el numerador. En general, la regla de la palanca, de una manera más simple, la podemos enunciar como que el porcentaje de la fase, ya sea sólida o líquido, va a ser igual al brazo de palanca opuesto entre la longitud total de la línea de enlace por 100. Esta regla de la palanca la podemos aplicar en cualquier región que tenga dos fases en un diagrama binario. Y vamos a utilizarla para calcular la fracción relativa o fracción porcentual, si la multiplicamos por 100 sería fracción porcentual, de una fase en una mezcla de dos fases. Los extremos de la palanca indican la composición de cada fase. Vamos a hacer un ejercicio para que entendamos un poquito más cómo funciona la regla de la palanca. Aquí podemos observar un zoom solamente de la zona donde coexisten dos fases. Observemos que tenemos en la parte de arriba la línea de líquidos en rojo, abajo tenemos la línea del sólidos en violeta y al centro tenemos una isoterma que se trazó a 1250 grados centígrados. Estamos tratando de calcular la cantidad de sólido alfa y la cantidad de líquido a 1250 en una aleación, pero con un 40% de níquel y un 60% de cobre. En esa línea de composición es donde queremos calcular la cantidad de sólido y líquido. Entonces, aquí en esta línea de composición trazamos una línea vertical y sobre esta línea vamos a trazar desde el eje de las 10 la isoterma a 1250 grados centígrados. Y vamos a encontrar estos dos puntos, el punto de líquidos y el punto de sólidos. Ahora, ¿cómo utilizar estos valores en las ecuaciones que vimos anteriormente? Observen, va a ser el porciento de níquel del sólido multiplicado por la concentración del sólido más el porciento de níquel en el líquido por la diferencia, que sería el 100% menos la concentración del sólido. Y esto me va a dar el porcentaje de níquel de la aleación. Si reordenamos esta información y despejamos para X, vamos a tener el porcentaje del níquel en la aleación menos el porcentaje de níquel en el líquido multiplicado por 100 entre la diferencia del porcentaje de níquel del sólido y el porcentaje de níquel en el líquido. Esto se ve muy complejo, pero para hacerlo más simple, identifiquemos. Lo que queremos buscar ahorita con esta ecuación es el porcentaje de sólido en la aleación. Y como va a ser el porcentaje de sólido, esta zona es la que nosotros estamos buscando. Esta sería mi X. Entonces, ¿cómo voy a calcular? En la parte de arriba vamos a calcular con estos dos datos, que sería 32 y 40. ¿Qué es 40? 40 va a ser el porcentaje de níquel en la aleación, que en las fórmulas de la diapositiva anterior correspondía a C0. Este dato, que es 32, corresponde al porcentaje del níquel en líquido, que en las fórmulas anteriores correspondía a Cl. ¿Por qué en líquido? Porque está topando la línea de los líquidos. Y abajo lo que voy a poner es todo el ancho del brazo de palanca. Observen, en la parte de abajo, el denominador, siempre vamos a colocar los extremos del intervalo. Entonces vamos a usar el dato de 45 y de 32. Como podemos ver, porcentaje del níquel en el sólido, que sería este punto, menos el porcentaje del níquel en el líquido, que sería este punto. Hagamos el cálculo ahora del mismo ejemplo de manera matemática.
Si queremos conocer la fracción sólida de la aleación, recordemos, la fracción sólida es esta parte. De la parte de abajo es el intervalo completo, que equivale al porcentaje de níquel en sólido y el porcentaje de níquel en líquido. La parte verde, que sería el brazo de palanca contrario al del sólido, va a ser la composición de la aleación menos el porcentaje de níquel en el líquido. Y por último, la zona roja, que es la que quiero calcular, va a ser el porcentaje de níquel en el líquido. Colocando los datos numéricos, tendríamos 40 menos 32 por 100 entre 45 menos 32. Y ahí podemos identificar que tenemos un 62% del sólido. Y por resta básica podemos identificar qué porcentaje tendríamos en el líquido. Si sabemos que el porcentaje de sólido más líquido me da el 100%, entonces 100% menos el 62% de sólido me va a dar 38% de líquido. Hagamos otro ejemplo más simple y de manera más rápida. Si tenemos este diagrama de fases, vamos a determinar la composición de cada una de las fases, o sea, aquí en este caso vamos a calcular tanto la del sólido como la del líquido, en una aleación cobre 40% níquel a 4 diferentes temperaturas. Bien, entonces, lo primero que tenemos que hacer es trazar la línea de la concentración que me están dando, que es 60 cobre, 40 níquel, que es esta línea que estoy marcando en rojo. Ahora, me están diciendo que el primer cálculo lo haga a 1300 grados centígrados. ¿Cómo estaría la concentración a 1300 grados centígrados? Muy simple. La concentración a 1300 grados centígrados es 40% de níquel y 60% de cobre porque solamente coexiste una sola fase, que es la fase líquida. Vámonos al punto número 2, nos pide que calculemos también a 1270 grados centígrados. Marcamos la línea de isoterma a 1270 grados centígrados. Bajamos una línea hacia el eje de las X, donde identificamos el porcentaje en peso de composición en ese punto. Hacemos exactamente lo mismo con la isoterma, pero del lado de la línea de líquidos, y aquí vamos a encontrar las dos concentraciones. En esta imagen, los valores de esas concentraciones están colocados en la parte de arriba. 50-50 en la línea que toca con el solidus y 37% en la línea que toca con el líquidus. Aquí podemos decir que el líquido contiene 37% de níquel y el sólido contiene 50% de níquel. Ahora, si hacemos un tercer ejercicio, pero ahora a 1250 grados centígrados, nuevamente identificamos que está en la zona central donde hay dos fases presentes. De la misma manera, trazamos nuestra isoterma, bajamos una línea hasta el eje de las X en ambos puntos que cruzan con la línea de líquidos y sólidos, y también nuevamente vamos a obtener los dos porcentajes. El líquido contiene 32% de níquel y el sólido contiene 45% de níquel. Por último nos vamos a 1200 grados centígrados. Vamos a ver que aquí ya solamente tenemos presente una sola fase, que es la fase alfa, que es un sólido, y ahí podemos decir que tenemos 40% de níquel, 60% de cobre. Ahora bien, ahí solamente determinamos la composición en cada uno de los puntos. Ahora vamos a hacer un ejercicio, pero ahora sí determinando las fases. Nuevamente a 1300 grados centígrados, quedamos que era una sola fase, por lo tanto 100% líquido. Vamos a ver cuánto sólido y cuánto líquido hay ahora a 1270 grados centígrados. A 1270, utilizando la regla de la palanca, y vámonos por partes, 1270, quedamos que esta es la isoterma. Como lo que me están pidiendo es fase líquida y fase sólida, calculemos primero la fase líquida. La fase líquida sería esta primera parte, la que toca con la línea de líquidos, y entonces para hacer el cálculo necesitamos utilizar en el numerador el brazo de palanca contrario, que sería este valor en 50 y este valor en 40, por eso vamos a encontrar 50 menos 40, y en el denominador, que quedamos que era la palanca completa, va desde este punto, que sería 37, hasta 50. 50 menos 37 y vamos a tener 77% de fase líquida. Ahora, de la misma manera, ¿cuánto sería de fase sólida en el mismo punto? La fase sólida, lo que nos están preguntando, sería este lado del brazo de palanca. Nuevamente, si es este lado, en el numerador vamos a colocar el brazo de palanca contrario, que es esta zona, que va a ser de 37 a 40, que es la concentración inicial de nuestra aleación. Esto es lo que vamos a poner en el numerador, que sería 40 menos 37. En el denominador, nuevamente, sería toda la palanca completa, desde líquidos hasta sólidos. Sería nuevamente 50 menos 37.
y nos daría 23%. Este segundo dato pudimos no haberlo calculado con la regla de la palanca, pudimos solamente restar al 100% de la concentración el 77% de sólido y nos hubiera dado el mismo resultado. Nada más que aquí con la idea de que pudiéramos aplicar la regla de la palanca 2 veces, por eso lo describo completamente. De la misma manera, a 1250 grados centígrados, el cálculo sería igual, trazamos la línea, la 1250 grados centígrados, esta sería la isoterma. Estos son los puntos, uno es de 45, otro es 32. Para la fase líquida estaríamos midiendo esta zona, se convierte en incógnita, y vamos a utilizar el brazo de palanca que está conectado al sólido sobre el total de la palanca, que sería 45 menos 40 entre el total de la palanca, y para el cálculo del sólido, ahora nos preguntan esta zona, usamos el lado contrario, que sería esta, 40 menos 32 entre la palanca completa. Y cuando ya evaluamos a 1200 grados centígrados, vamos a encontrar solamente una fase, que es 100% sólida. Y de esta manera tan simple es como podemos calcular la composición de cada una de las fases